Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Está alguien por allí? Bueno, hoy vamos a comenzar las clases de subastas. Las subastas en el condado de Miami-Dade, aclaremos nuevamente, ya hicimos otro curso, pero como no sabemos si tenemos personas que recién comienzan hoy, el condado de Miami-Dade está ubicado en el sur de la Florida. La Florida es uno de los estados de Estados Unidos y dentro de la Florida tenemos el condado de Miami-Dade. El condado de Miami-Dade es una superficie que abarca desde la municipalidad de Aventura hasta la última municipalidad que es Florida City. Dentro de ese condado nosotros tenemos propiedades y el condado recauda un impuesto que es el impuesto a la propiedad. Aquí se llama el property tax. El property tax, cuando no se paga, el property tax se cobra una vez que ya se hicieron todas los servicios. ¿Qué quiere decir? Que se cobra vencido. ¿Qué significa eso? Estamos en el año 2020, nosotros pagamos en el mes de marzo todo lo que se recaudó y todo lo que se pagó el año pasado por servicios. Una vez que se hace todo el presupuesto, hay tiempo de pagarlo con descuento en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en el mes de enero, en el mes de febrero y en el mes de marzo. Cuando uno no paga el impuesto en el mes de marzo, hay otra persona que puede pagarlo en función de una subasta. Esto es una subasta totalmente aparte de lo que vamos a ver ahora. Eso se llama certificado. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos una propiedad y el condado nos envía un property tax, un impuesto anual de $3.000, perdón, y en ese momento no teníamos el dinero para pagar esos $3.000, eso se va a emitir, esa deuda se va a emitir un certificado con un porcentaje de ganancia que otra persona va a pagar. ¿Y cómo esa persona va a ser seleccionada para ese pago? Esos certificados, esas deudas de impuestos irán a una subasta. Pero eso es un tema aparte de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la subasta de la propiedad, no la subasta de la deuda de la propiedad. Bueno, entonces, el condado de Miami-Dade tiene varias municipalidades, esas municipalidades tienen propiedades y cuando esas propiedades no pagan el impuesto anual, que es el impuesto, el property tax, la Corte, al tener una cierta sumatoria de años, decide que esos poseedores de certificados puedan llevar esa propiedad a la subasta. Esa es una de las opciones de la venta de la compra de propiedades en subastas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no pago el property tax y hay una sumatoria de años de falta de pago del property tax, el condado me puede llevar esa propiedad a la subasta. Y se pueden subastar desde propiedades, viviendas unifamiliares. ¿Qué quiere decir? Que subastan cualquier tipo de propiedad, ya sea propiedad de inversión o una propiedad donde vive una familia. El no pago del impuesto genera que se lleve la propiedad a la subasta. Otra de las opciones es cuando una persona va a un banco, son 3 las posibilidades de llevar una propiedad de subasta. La segunda opción es cuando una persona quiere comprar una propiedad, va a un banco, entonces elijo una propiedad, el realtor me lleva
a verla, yo tengo una aprobación del banco para comprar esa propiedad, doy un anticipo de esa propiedad, generalmente cuando son extranjeros es un poco más y dependerá de su crédito. En el caso de extranjeros muchas veces es un 40%, un 50%, perdón, un 40%, un 50%, depende del crédito y depende del proyecto. Hay muchos factores. Ese monto nunca es fijo. Va a depender de las características de esa transacción. En el caso de ser una vivienda que va a aplicar un residente o un ciudadano, los requisitos son distintos y también va a depender de qué perfil tenga la persona y va a depender cuál es la propiedad. Pongamos un ejemplo que en este caso es un residente y pide un crédito convencional. Quizás esa persona tendrá que pagar un 20%. Por ejemplo, si tenemos una propiedad que vamos a comprar de $100.000 y esa persona tiene que entregar un 20%, va a entregar $20.000. Entonces, se le va a hacer un plan de pagos, esa hipoteca se va a pagar en cuotas, que va a ser el capital más el interés. Eso lo vimos en un curso, en el curso pasado, pero para los que no saben, la persona va a pagar una cuota regular, una cuota fija, pero dentro de esa cuota voy a tener en las primeras mucho interés y después voy a tener en las últimas más capital que interés, porque siempre en los intereses de las hipotecas siempre pagamos en general la mayoría de interés al principio y después más capital. Entonces, esta persona puede pedir un crédito, se mudó y de pronto no pudo pagar la hipoteca. Entonces, deja pasar un mes, deja pasar otro mes, y entonces el banco le va a enviar cartas, le va a decir, señor, ¿por qué usted no pudo pagar la hipoteca? Entonces se va al banco, le plantea la situación y lamentablemente se quedó sin trabajo, tuvo una enfermedad o por X problema no puede pagar la hipoteca. Entonces entra en un proceso que se llama acá de foreclosure, que significa que el banco le va a comenzar a querer cobrar esa deuda. Entonces va a contratar a un bufete de abogados, esos abogados van a empezar a cobrar sus honorarios, sumado lo que debe este señor, este propietario. Ese trámite se llevará a la corte luego de un proceso. El proceso dependerá de la cantidad de casos que se tenga en la corte, porque es algo lógico. En la burbuja muchas veces tardaban mucho los procesos de foreclosure. Hubo procesos que tardaban hasta 5 años y las personas que no pagaban estuvieron 5 años sin pagar ningún tipo de cuotas y vivieron esos 5 años. Depende en qué momento. Ahora, como no hay tanta cantidad de foreclosure, pero se estima que en estos próximos meses van a venir bastantes casos, la situación, el origen no va a ser el mismo origen que fue en la burbuja. En la burbuja recordemos que las propiedades estaban sobrevaluadas. Una persona iba a pedir el crédito y a veces la propiedad que hoy vale $200.000, en ese momento valía $500.000, porque el mercado estaba desfasado. Entonces, cuando empezaron a caer como efecto dominó, esas propiedades ya la persona que iba a pagar estaba pagando un crédito mucho mayor de lo que valía en el mercado. Entonces, muchas de ellas dejaron de pagar. Como eso fue un efecto dominó, había gran cantidad de personas que iban a foreclosure y la capacidad de la corte era la misma. Como también todo esto ocasionó que la economía empiece a
a tener cierta cantidad de problemas, los bancos también pedían recursos, entonces como todos sabemos esto terminó en un problema financiero. Entonces, volvamos. Ahora también el proceso, el término que lleva, el tiempo que lleva desde el inicio hasta la finalización del proceso de foreclosure, dependerá del momento en el tiempo que suceda. No era lo mismo la burbuja que ahora. Y no va a ser lo mismo ahora que quizás en 5, 6 o 2 años. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como siempre digo en todos los videos, hay que mirar caso por caso. Bueno, sigamos. La persona dejó de pagar, los abogados tomaron el caso, llevaron el caso a la corte, y como en última instancia el propietario a último momento podría decir, aquí tengo el dinero, les pago la totalidad, dependerá de cómo está el contrato. Algunos contratos de hipotecas, cuando uno deja de pagar, tiene que pagar la totalidad. Dependerá del contrato. No podemos hacer un caso general para contratos específicos de distintos bancos. Entonces, tomemos el caso que tenía que pagar la totalidad, los abogados terminan el caso, si el propietario quiere y tiene el dinero, paga la propiedad y sigue siendo el titular de la propiedad y saldó su deuda. En el caso que no pueda pagar la propiedad, esa propiedad que va a ser subastada por el banco hizo el proceso, el banco está reclamando ese dinero, el banco lo va a llevar a subasta. Entonces, dependerá en qué lugar, en qué condado, en qué lugar físico, porque esto sucede, y en la burbuja sucedió en todo el país. Dependerá de las normas y dependerá del sistema de la corte. Hay cortes que tienen subastas presenciales, uno tiene que ir, abrir una cuenta, presentar su documentación, acreditarla, dejar un depósito, porque nadie puede participar de una subasta si no tiene un dinero. Imagínense, hay gente que me pregunta, ¿por qué? Imagínense que yo voy y me presento a una subasta física, está el juez delante, y entonces empiezo a decir 200, 300, 400. Y si no tengo un respaldo que yo dejé en el banco, un depósito, yo me podría ir y obstaculizo las ofertas de los otros bids. Entonces, para participar de cualquier subasta, lo que hay que hacer es, primero, reunir todos los requisitos que pide la corte, dejar un depósito y después, recién ahí puedo apostar. Ahora, cuando uno quiere apostar en la subasta, previo a eso tiene que hacer todo un análisis de la propiedad. Dependerá de la corte que salgan propiedades diariamente, que salgan mes a mes, cada 15 días. Las propiedades que se publican, se van a publicar simplemente con el número de caso. Entonces nosotros vamos a tener que hacer toda la investigación. No se puede ingresar a la propiedad. ¿Por qué no se puede ingresar a la propiedad? Porque la propiedad es un bien personal y hasta el último minuto, como habíamos dicho, el propietario sigue siendo el dueño de la propiedad. Entonces, nosotros cuando participamos en la subasta, recién cuando pagamos y esperamos 24 horas, recién ahí, dependerá, como en muchos casos, yo estoy hablando del condado de Miami-Dade, dependerá de muchos casos que quizás se presenta el propietario, salda la deuda o alguna otra persona salda la deuda y se quita la propiedad de la subasta. ¿Qué tenemos que hacer para participar en la subasta y tener un buen resultado? Tenemos que analizar caso por caso. ¿Qué significa analizar caso por caso? Nosotros de la propiedad lo único que vamos a tener es la deuda.
En el caso del banco, vamos a saber que deben, por ejemplo, al banco $100.000, o $200.000, o $30.000. Entonces, hay gente que dice, ¡ay, qué bien! ¡Qué bueno! Esta propiedad se vende en subasta por $30.000. A ver, me voy a fijar cuánto está en el mercado. Está 200.000. ¡Qué bien! Yo voy a ir a presentarme y voy a empezar a ofrecer, porque yo creo que si no ingresé, debo tener una reparación como mucho de $50.000. Bueno, se presentan, ofrecen y se compran la propiedad. Abren la propiedad. Quizás tienen que hacer reparaciones o no. Pero ¿qué pasa? Si ustedes no hacen un análisis con un abogado, puede ser que surjan algunas deudas que superen el valor de la propiedad total. ¿Qué quiere decir? Que hasta yo he visto casos que superan el valor del mercado. Y eso la Corte lo expresa claramente. No se responsabilizan de ningún tipo de deuda posterior. Bueno, vamos a ver en la computadora algunos casos de éxito. ¿Cómo calculo yo la probabilidad de la ganancia de la subasta? Y bueno, sigamos aclarando que la subasta en el condado de Miami-Dade es a puerta cerrada y no se dan datos de las deudas. Nosotros tenemos que hacer todo la información, todo el search de la propiedad para saber cuánto es lo que debe. Vamos a compartir pantalla. Cualquier cosa después, 10 minutos antes de terminar la clase, me pueden hacer cualquier pregunta. Vamos a compartir pantalla. Hola Axel, hola Edgar, hola Mercedes. Bueno, vamos a compartir pantalla. A ver. Vamos a ver, que lo teníamos aquí. Franquicias. Yo creo que, no sé si lo teníamos aquí. Subastas. Bueno, aquí, esto ya lo habíamos hablado, las subastas se generan por 3 factores: falta de pagos de impuestos al condado, lo que habíamos hablado, property taxes, falta de pago de la hipoteca o mortgage, que era lo que estábamos viendo del banco, y falta de pago, que esto no lo hablamos, que ahora lo vamos a comentar, que es falta de pago de mantenimiento o expensas. Bueno, aclaremos esto ya que estamos aquí. La falta de pago ya teníamos esta parte, la del mortgage, que ya la explicamos, y la falta de pago de mantenimiento o expensas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una propiedad y no pagamos el mantenimiento o las expensas, el condominio nos puede hacer un juicio y nos puede llevar a la corte, igual que el banco, y nos puede reclamar la deuda. ¿Qué diferencia hay entre la falta de pago de la hipoteca o mortgage y la falta de pago de mantenimiento o expensas? En la falta de pago de la hipoteca o mortgage, yo puedo tener la titularidad, pero como vamos a ver, deberemos tener muy en cuenta las deudas. En la falta de pago de mantenimiento o expensas, tengo el use y goce de la propiedad. ¿Qué significa? Que si yo no pago las expensas y el mantenimiento, el edificio considera que pongo en riesgo a la comunidad. Entonces, ¿qué sucede? Me llevan a un juicio, los abogados van a cobrar sus honorarios y me llevan a un remate. Alguien compra esa subasta y tiene el derecho a poder
alquilar la propiedad, cobrar el alquiler y además pagar las expensas. Ahora, esto lleva un proceso un poco más largo que lo vamos a ver más adelante, porque eso significa que puede ser que ese propietario no haya pagado las expensas y tampoco haya pagado la hipoteca del banco. Entonces, como prioridad siempre la tiene la titularidad de la hipoteca. Significa que alguien pudo comprar la subasta por mantenimiento, lo alquila, tiene el uso y el goce de la propiedad, y cuando aparece la subasta del banco, estos derechos se van, porque los derechos de la hipoteca son superiores a los del mantenimiento. Esto es un poquito complicado, pero lo vamos a ver con más detalle en las clases posteriores, porque hoy en esta clase no podemos ver todo, pero lo más importante a fijar en el conocimiento hoy es que las subastas se generan por 3 factores: falta de pago de impuestos al condado, falta de pago de la hipoteca o mortgage y falta de pago del mantenimiento o expensas. Recuerden, para los que no vinieron, que nosotros, a ver si tenemos acá en el sistema, podemos buscar el condado, entonces podemos tener aquí, oh, perdón, podemos ver en el condado, vemos un ejemplo X. Esta es una propiedad que la tomé al azar. Estamos en vivo, en tiempo real, esto es el condado en este momento, y vamos a ver cómo sabíamos y cómo veníamos viendo la deuda de property taxes. En este caso, esta persona los tiene todos pagos. En este caso, nosotros podemos verificar que está todo pago. Ahora, vamos a ver el vecino. Para ir viendo, vamos a ir a algún lugar que no sea un lugar de mucho dinero. Vamos a ir a una zona quizás en donde pueda existir. Vamos a ir un poco, hacemos un zoom out. Yo como conozco varias zonas, quizás vamos a buscar en alguna que tenga algún tipo de dificultad en pagos. A ver, veamos por aquí. Aquí, vamos por aquí. Aquí quizás encontramos alguna propiedad. A ver esta. Vamos a ver. Elegimos una propiedad al azar. Vamos a ver los property taxes. Los tienes pago también. Bueno, a ver, vamos a ver esto. Parece que estamos en un momento en donde la gente paga los property taxes. A ver, sí, acá también. Bueno, en los casos que no pagan los property taxes, a ver si por casualidad vemos alguna. A ver si se ve alguna por el techo que tiene. A ver, vamos a poner un zoom out. A ver, alguna por acá. Aquí. A veces mirando los techos uno ve que quizás hay alguna casa, a ver esta que tiene. Ahí cuando vemos esto azul significa que tienen un problema en el techo y no lo repararon. Entonces debo presuponer que quizás no tienen tanto dinero. No, este también lo tiene pago. Bueno, cuando en algunos casos nosotros vemos que tienen pago alguno el año 18, por ejemplo 19 o 16 al 19, eso significa que la persona tiene dificultades económicas y seguramente le van a llevar la propiedad a subasta por parte del condado. Entonces, una de las formas también es buscar casa por casa, quizás esta, a ver que también está en azul, si tenemos suerte, a ver si vemos alguna. Quiero mostrarles cómo figuran cuando tienen deudas. No, tienen todos pagos. Eso significa que la economía por ahora está muy bien y todo el mundo está pagando, por eso las subastas por ahora todavía no es el momento, pero hay que esperar unos 2 o 3 meses
y las propiedades van a comenzar a bajar. Bueno, entonces ya estuvimos aquí, podemos ver, esto sería la subasta, lo que hablábamos del condado. Luego habíamos hablado del caso de las propiedades, que esta sería la del condado y la otra por falta de pago a los bancos. Y esta es la de falta de pago de mantenimiento de expensas. Esta, la de pago, la falta de pago en el banco, hay que ir directamente a la corte. Las tres se tramitan en la corte. Esa es otra de las características. Las subastas se generan, la primera en el condado, la segunda en el banco y la tercera en la asociación, o lo que sería en Argentina el condominio no. Bueno, en este momento no me acuerdo. Lo que sería la administración del edificio. Pero las tres se tramitan en la corte. ¿Por qué se tramitan en la corte? Porque las tramitan abogados. Vamos a ver aquí. Aquí está, todos estos son presentados en la corte correspondiente y llevan plazos distintos, como habíamos hablado. Distintos tiempos porque dependerán en qué momento de la economía estamos. En la burbuja tardaban más porque había más casos y ahora, por lo que ven, seguramente hay muy pocos casos. De acuerdo a los problemas que estamos teniendo con el trabajo, con la falta de trabajo, yo creo que en próximos meses, yo creo y además lo puedo asegurar con artículos de bancos, que voy a ver si puedo traerlo para la semana que viene, para que podamos ver que se prevén para los próximos 3 meses o posteriores foreclosures, que serían los pasos previos a la subasta, y short sales. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí. Bien, esto ya lo dijimos, todas son por incumplimiento de pagos, cada una de ellas tienen procesos distintos y es la falta de pago de impuestos a Miami-Dade County, al condado de Miami-Dade, por falta de pagos en las hipotecas a los bancos o falta de mantenimiento. Veamos, ¿cómo hacemos la selección de la propiedad? Nosotros vamos a tener por los 3 casos, en los 3 casos van a aparecer unas listas de propiedades y en esas listas de propiedades nosotros vamos a empezar a analizar. En esas listas nadie nos va a decir si la subasta se da por un caso de falta de pago en el banco, si se da por falta de pago en el condado y por falta de pago de mantenimiento. Todo lo vamos a tener que analizar nosotros. Por eso esto de las subastas, hay muy poca gente que se dedica a comprar ellos mismos para ellos y yo no conocía a nadie que compre subastas para terceros, porque es un trabajo muy intenso, es un trabajo que requiere muchísima capacidad y mucha experiencia. Bueno, las propiedades que vamos a seleccionar, como bien dice el título, van a ser casas o departamentos con bajas expensas. Esto lo habíamos visto en el curso anterior, también para flips. Nosotros estamos buscando propiedades con altas rentabilidades. ¿Y cuál es el factor directo en la alta rentabilidad? ¿Qué va a ser? Va a ser el poco gasto que nos genera esa propiedad. El poco gasto van a ser casas que no tengo mantenimiento o expensas, casi nulo. En algunas casas sí hay condominios, porque esto también es bueno aclararlo, si bien no es directamente a subastas, pero para ubicarlos en el condado de Miami-Dade y en Estados Unidos. Muchas veces uno entra a una comunidad y dice, qué lindas casas, son todas parecidas,
y parecen que estéticamente cada una tiene su terreno. Y hay veces que no es así. Quizás son casas y pagan muy poco mantenimiento, que serían las cosas comunes. Por ejemplo, el corte de césped, por ejemplo, el mantenimiento externo, la pintura, los techos, en algunos casos la piscina, que es común. Entonces, que sean casas visibles no quiere decir que no paguen mantenimiento. Tenemos que entrar e investigar. Los departamentos con bajas expensas es exactamente lo mismo. Ahora, con departamentos con bajas expensas hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en general los departamentos con bajas expensas son aquellos departamentos que no tienen muchos amenities. Amenities son servicios, por ejemplo, piscina, seguridad, un gran gimnasio, un spa, que eso todo tiene su punto exacto. Algunos departamentos con muy bajas expensas corren el riesgo de no tener un buen mantenimiento del departamento. Quizás cobran muy poco, el ascensor es muy viejo, el techo es muy viejo. Si bien no es por el uso, es por el paso del tiempo. Entonces, nosotros tenemos que buscar cuál es el punto exacto entre la vejez del edificio, el uso del edificio y los amenities. Entonces, todo esto lo tenemos que analizar. Ese sería el punto número 1. Habíamos hablado que la subasta es a puerta cerrada. ¿Qué significa? Que si queremos comprar una casa en subasta, deberemos tener en cuenta, muy importante, el techo. Porque cuando compramos una casa, lo más costoso que tenemos es el techo. Si el techo es de madera, que generalmente acá en Florida la mayoría es de una estructura de madera, el soporte, la estructura, y puede ser una cubierta, un techo, que puede ser de shingle, que es algo muy finito, muy liviano, pero que dura muy poco. O puede ser de tejas, que también, sí, en algunos casos vemos viviendas, propiedades que son del año 55, 56. Hay que ver las condiciones. Hay muy pocas estructuras que yo vi, que eso sí yo lo hice en Argentina, con losa a 2 aguas. Ustedes me entenderán losa, los que viven en Argentina. Losa significa que es una estructura de hormigón armado. En ese caso nosotros no vimos en Florida ese tipo de estructuras, la mayoría son de madera. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque nosotros, como no podemos entrar, puede ser que por dentro tenga algún tipo de goteo. Como esa propiedad se está perdiendo, nadie se va a ocupar de hacer un techo nuevo. Fíjense que cuando recién estábamos mirando las propiedades, mirábamos el techo y yo les decía, esto celeste es porque hay una pérdida en el techo. Le tiran como un nylon que se compra en un lugar que se llama Home Depot, que vendría a ser como un Easy en Argentina, y se lo tiran arriba para evitar el costo del techo. Hablando de costos, el costo de un techo, hacerlo entero, sin la estructura principal, de acuerdo a la superficie, quizás para 2 dormitorios, 2 baños, nos puede salir, depende de la calidad y depende del tipo de cubierta que le pongamos, puede ser entre $20.000, $30.000, $40.000 y hasta $50.000. Entonces es un valor a tener muy en cuenta, porque si sabemos que compramos una propiedad en subasta y el mercado está marcando que esa propiedad se podría vender $200.000, $50.000 o $20.000 o $30.000 solamente de techo es un valor que tiene mucha incidencia. Bueno, eso es un dato a tener en cuenta. Ocupada más económica. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Esto qué significa? Acá
hay algo que se llama eviction. ¿Qué significa el eviction? El eviction es cuando en España se llama desahucio y en Argentina se llama desalojo. Eviction es cuando una persona, un ocupante, se queda en esa propiedad sin pagar. Puede ser, en los casos de subasta, que sea un inquilino que se enteró que el propietario está perdiendo su casa y dijo, yo no pago más. ¿Por qué? Porque yo no tengo forma de averiguar cuándo me van a echar. Entonces me voy a quedar acá sin pagar. El día que me vengan a echar, yo ya junté mi dinero y me voy. Entonces, la gente que viene de otro país, con otro chip, con otro tipo de estructura mental, cuando ve una casa ocupada, se hace toda una película en donde piensa, no, seguramente si acá tengo que hacer una desocupación, un desahucio o echar a los inquilinos o a los ocupantes, esto me va a llevar un año o me va a llevar quizás 2 años. Y en la realidad, en el condado de Miami-Dade, los hago yo personalmente, después vamos a ver fotos, y a mí no me lleva más de 2 meses. ¿Cómo se hace el proceso? Una vez que se compra la propiedad, se le pone una nota de 3 días de notificación. Luego de esa nota, se inicia un trámite en la corte, que es favorable hacerlo además con un abogado, que es más rápido. En 2 meses, como máximo, en situaciones regulares, se termina el proceso. Ahí, una vez que se termina el proceso, se le envía el dinero al sheriff para que se presente con 2 o 3 policías, de acuerdo a la rapidez que nosotros queremos. Hay varias tarifas. Una que es de $195, que ellos pueden venir de un día a 30 días, nos avisan, y otra que es creo que es 1900 aproximadamente, y vienen de un día para otro y llegan con 4 patrulleros. ¿Por qué hay 2 tarifas? Porque depende de qué propiedad yo voy a hacer un eviction. Si yo estoy haciendo un eviction en una propiedad que es de muy buen nivel, imagínense, en una torre Trump o en el edificio, no sé, Porsche, por decirles un edificio que ustedes conozcan, un edificio de primer nivel. Es distinto que yo lo haga de 1 a 30 días y de un día para otro. ¿Cuánto me cuesta a mí el alquiler en un edificio de una categoría muy elevada? Yo voy a amortizar, voy a volver a recuperar ese dinero si lo pago de un día para el otro. Lo pinto, lo pongo en el mercado y quizás estoy ganando por mes $4.000, $5.000 solamente de alquiler. Entonces esas cuentas las tenemos que hacer, como siempre decimos, hay que hacerlo todo como un traje a medida. Entonces, ¿en qué nos favorece esto? Porque acá dice ocupada más económica. ¿Por qué? Porque cuando voy a la corte, como hay mucha gente que no conoce el proceso y no se atreve a comprar una propiedad ocupada, va a haber menos gente que apueste. Y al haber menos gente que apueste, yo voy a poder comprar la propiedad en un valor mucho menor. Bueno, seguimos con la parte de tierra. Esto es, en algunos casos nosotros podemos comprar terrenos también. He comprado terrenos en zonas que eran realmente no deseadas por muchos inversores y hoy esas propiedades subieron muchísimo de valor. A ver si podemos ver otra vez el condado. Les voy a mostrar unas propiedades que compré en subasta. A ver, vamos a hacer un zoom in. Y como ustedes vieron ya en los casos anteriores, vamos a poder ver las escrituras.
Aquí estamos, bueno, estamos en pleno Miami. Esta es la zona del downtown. Aquí están los cruceros. Esta es la zona más central, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver dónde compramos con unos inversores. Esta es la calle 14. Acá está el Arena, lo más conocido, un lugar en donde se hacen muchos eventos. Y aquí vamos a ir a ver, cuando nosotros compramos, esta es la calle 14, esta era una zona muy, como verán, hay muchos lotes. Era una zona que no era deseada y era una zona en donde la gente no quería transitar porque era un poco violenta. Entonces nosotros compramos, por ejemplo, este terreno. Fíjense, muy pequeño. Aquí recuerden que tenemos los square feet, 3.660 square feet. Es muy pequeño porque recuerden que para saber los metros cuadrados dividíamos 10,76, aproximadamente 350 metros cuadrados. Muy, muy chiquito. Pero ¿qué pasó? En ese momento todo esto estaba abandonado. Pero, fíjense, cruzando las vías, aquí empezaron a construir. Bueno, aquí no está todo construido. Acá pueden ver este edificio que ya está terminado. Acá hay otro que están, ¿ven? Acá las grúas están construyendo. A pocas cuadras, esto no existía antes, eran todos terrenos así, con viviendas muy económicas y además una zona muy peligrosa. Y cuando nosotros compramos esto, no existían estos edificios. Ahora hay edificios de 40 pisos, en algunos casos ya se ve en el relevamiento está, pero en otros como no está, acá hay otro edificio. ¿Ven? Por la sombra se dan cuenta. Fíjense la sombra de este edificio, ahí ven, aquí, la altura del edificio. Este también, ¿ven? La sombra les permite ver la altura de los edificios. Estos autos son autos de los trabajadores que están trabajando en las obras nuevas. Estas son obras nuevas. Ahí se ven las grúas. Aquí también. Esta es toda una zona en donde están, en esta foto, están empezando a hacer las obras. Hoy en día muchas ya están terminadas. Entonces, vamos a ver la historia del terreno. Fíjense que el terreno que estábamos viendo es un terreno muy chiquito. Entonces, nosotros dijimos, apareció en subasta y había gente que me decía, no, no quiero comprarlo. Bueno, un inversor me dijo, sí, yo lo compro. Vamos a ver a cuánto lo compramos. Fíjense. Se compró en el 2015 a $45.000. Después se hizo una transferencia entre nosotros. Fíjense aquí el título, es directamente de la corte, es una propiedad que compramos en subasta. Ahí está, se compró por subasta. Tax Sale Certificate de Miami-Dade County y se compró por $45.000. Luego se vendió a otro inversor. Vamos cerrando las ventanas, así no nos confundimos. Con un quick claim deed, como es la venta de un inversor a otro inversor, no es necesario muchas veces ponerle el valor. Si bien se hace la venta, pero no es necesario muchas veces ponerle el valor. Luego, este inversor del 2015 al 2016, fíjense, lo vendió a $90.000. En poco tiempo hizo el doble. Y hoy este inversor está esperando que ya esta parte se empiece a desarrollar y que algún desarrollador compre este terreno y como compra todos los terrenos que están periféricos, va a tener que pagar bastante porque le vamos a decir que no sale $95.000, sino que podemos pedir mucho más de $150.000. Aunque ustedes piensen que
no tiene valor hoy en día, pero estamos especulando, y esta persona hoy en día lo único que tiene de gasto es cortar el césped y mantenerlo limpio, pero nada más. Y fíjense cómo se capitaliza. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando de las subastas, entonces de ahí viene este punto. La tierra tiene mucho valor cuando nosotros sabemos comprar. Me gustaría también mostrarles otro terreno que compramos muy cerca, que también tiene en la 16, esta es la 15, este terreno. Este terreno también lo compramos nosotros. Fíjense que acá está la dirección de nuestra oficina, porque generamos la cuenta, todo. Y este lo compramos a $40.000. Después, fíjense que también se compró en la corte. Tax Sale Certificate, Miami-Dade County, y se compró a $40.000. Luego, que también no tiene gastos, excepto corte de césped. Y luego se vendió, estos 17, se vendió a $175.000. De aquí a aquí hubo $135.000. Ustedes ven cómo inteligentemente la tierra también les puede dar, y eso que en ese momento nadie apostaba a comprar esas tierras porque todos decían que era un lugar en donde nadie iba a invertir. Fíjense, cuando nosotros compramos esta, se construyó este edificio. Si le hacemos clic, vamos a ver seguramente, a ver cuánto se compró. Se compró 964.000. En el 77 estaba 55, en el 2005 675, después se lo habrán vendido entre inversores, y de 675 pasó a 964. Hablando solamente de terreno, no de propiedad, porque yo conozco esa propiedad y fíjense que se hicieron 5 floors, 5 pisos, hicieron 140 unidades de nuevas. Fíjense el dinero que hicieron en el 2018. Hace 2 años aprobaron el proyecto. Fíjense cómo se hace dinero también con subastas. Pero en todo hay que ser especialista. Sigamos con el ejemplo de aquí. Entonces, habíamos hablado que la tierra, en ese sentido, uno si sabe, tiene experiencia, puede sacar una buena ganancia esperando también. Eso de ser un inversor con muchos deseos de ganar rápido, puede ser, pero nunca se van a ganar tanto. Hay que ver caso por caso, ¿no? Pero tampoco hay que ser tan ansioso de comprar y vender rápido la tierra, estamos hablando. El flip, sí. El flip puede comprarse una propiedad, se pinta, se repara, se pone, se tiene que rentar y se vende rápido. Bueno, otro de los puntos para la selección, seguimos con la selección de la propiedad, otro de los puntos es location, location, location. Lo que habíamos hablado también en estos lotes. Fíjense que estos lotes, si vamos a aplicar lo mismo, location, 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 fíjense los lotes. Vamos a ver estos lotes para ver location. Aquí ya se hizo, no sé si estará en el mapa, creo que no creo que esté, porque en esa hay un complejo muy, muy grande. Fíjense el complejo que hay aquí. Todavía no figura en la foto, en las fotos terminado, pero esto ya está terminado. Fíjense que este es uno de los edificios más conocidos, que se llama 1000 Museum Condo.
Aquí han comprado muchísimos famosos pisos, pero carísimos. Vamos a ver el valor. A ver, vamos a ser curiosos. Vamos a estar... Esto es muy importante hacerlo. No, no están los datos. Acá no están, ¿ven? Sales information. Hay que ir a otro lugar. No lo podemos ver por acá. Pero bueno, este también es un edificio. Vamos a ver si figura. Fíjense. Ah, no, acá no figura. 900 lo pueden buscar en Google, 900 Biscayne Bay. Y el otro también lo pueden buscar en Google. Fíjense, a ver, vamos a hacer lo siguiente, por curiosidad. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Para que ustedes vean qué clase de edificios está cerca de ese terreno que nosotros... Perdón. Aquí. Fíjense qué clase, bueno, estas son fotos viejas, pero fíjense qué clase de edificios está cerca del, a ver, cerca del terreno que compramos. Los amenities. Bueno, sigamos con nuestro tema porque si no nos vamos demasiado. Pero con esto pueden darse cuenta que este edificio está a pocas cuadras. Acá está el edificio y el terreno que estábamos viendo está en la calle 14. Esta es la calle 14 y estaba aquí, exactamente aquí. Aquí está el terreno y aquí está, todo esto ya está en construcción. ¿Qué quiere decir? Que esto va a crecer y acá lo va a comprar un desarrollador. Bueno, sigamos porque si no, esto es apasionante, pero tenemos que seguir enfocados en el tema de la subasta. Entonces, dentro de la selección de la propiedad, aquí tenemos location, location, location. Ya lo vimos recién. Elegimos esa propiedad según una planificación. Yo siempre voy a la municipalidad y pregunto cuáles son los proyectos por venir y entonces en base a eso compramos terrenos, compramos departamentos, compramos casas. Otro de los puntos, no hablando de terrenos, es la demanda de alquiler y compra. ¿Qué significa eso? Que hay lugares como Homestead, vamos a ver en el mapa para ubicarnos. Hacemos un zoom out para ver la ciudad. Nos vamos más hacia arriba. ¿Qué significa? Aquí está Miami. Esta es la zona de Homestead. En esta zona hay mucha demanda, hay mucho trabajo, porque hay lugares muy importantes. Fíjense, acá hay un centro de aviación, no sé si lo agrando, y después aquí hay hospitales, hay muchos lugares en donde se puede trabajar. Entonces, en esta zona hay mucha demanda de compra de propiedades. Ahora, con el tema del COVID, la gente se está viniendo de Miami a Homestead. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden ver, aquí el color verde, hay muchas propiedades con mucho verde y la gente vive más separada una de la otra. Y aquí, como pueden ver en el mapa, está todo mucho más junto. Son propiedades y aquí la densidad es mucho mayor. Aquí tenemos Brickell. Entonces, cuando estábamos hablando recién, estábamos hablando de la parte de demanda de alquiler y compras. Y bueno, por último, así tenemos tiempo, porque creo que me excedí en el desarrollo, porque esto es muy interesante. Tenemos el modelo más pedido de 2 dormitorios, 2 baños. En general, las familias son del matrimonio, un hijo o 2 hijos. Entonces, al tener 2 baños, que seguramente va a ser para los hijos, y 2 dormitorios para los padres, o sea,
un dormitorio para los padres y un baño para los padres, un dormitorio para los chicos y otro dormitorio para los chicos. Eso es el modelo que más se vende en primera instancia. En caso de comprar en subasta, si me aparecen dos dormitorios, dos baños, prefiero apostar un poquito más para esta tipología de vivienda y no para un 5 dormitorios, 5 baños, porque me va a ser muy difícil alquilar esa propiedad, me va a ser mucho más grande para reparar. Entonces, según mi experiencia, esta es la tipología a usar. Bueno, vamos a pasar a las preguntas porque ya estamos a 6 minutos de terminar. Entonces, vamos a ver las preguntas que tienen. Así cerramos aquí. Perfecto. Aquí estamos. Edgar, a ver, vamos acá. Rosario, Guillermo, buenas tardes, Guillermo, bienvenido, Rosario. Acá Axel pregunta, ¿podrías pasarme tu WhatsApp? Perfecto. Bien. Mi WhatsApp es 7, desde Argentina es más 1-786-308-0849. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Edgar, estuvo todo muy claro. ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Qué les pareció? Bueno, perfecto. Me parece excelente. Entonces, si ustedes están de acuerdo, la próxima clase la hacemos el día martes. Van a ver que van a surgir mucho más temas. Vamos a hacerla muy dinámica como hoy. Y bueno, los espero en el próximo martes, siempre aquí en Demio, y un placer como siempre para darle los mejores conocimientos. Un abrazo y nos vemos el martes que viene. Que tengan un lindo fin de semana. Adiós.